va a aparecer un botoncito rojo que se está grabando la clase, para después la edito y la subo al Classroom para los chicos que no están, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la clase? Empezamos de cero, a los demás ya les estuve explicando. La idea es explicar el primer contenido que vamos a ver en Introducción a la Física, que es movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a compartir ahora sí la pantalla y vamos a empezar con lo que era el movimiento. Vamos al inicio. De vuelta explicamos lo que es el movimiento. Un movimiento es un cambio de posición con respecto a un observador, con respecto a un sistema de referencia. Vemos que este tren se está moviendo, ¿sí? Y tiene una característica este tipo de movimiento que estamos estudiando, que es en línea recta y que se mueve siempre igual, siempre a la misma velocidad. Volvemos a analizar este movimiento. Este automóvil de carrera está recorriendo espacios iguales en tiempos iguales. O sea, 5, 10 y 15. 5, 10 y todo esto es 15 metros. Tenemos marcados 3 posiciones. Esta sería la posición 1, que se mide el tiempo. La posición 2 se vuelve a medir el tiempo. Y la posición 3 otra vez se vuelve a medir el tiempo. Entonces tenemos 3 posiciones distintas y vemos que este automóvil tarda el mismo tiempo en recorrer estas 3 posiciones, ¿sí? Entonces, al cabo de toda esta trayectoria, que es toda esta línea que recorrió, vemos que el automóvil recorre espacios iguales, 5, 10, 15 metros, en tiempos iguales. Bien, con lo cual podemos sacar la conclusión de que este tipo de movimiento es uniforme. Al recorrer espacios iguales en tiempos iguales, el movimiento es uniforme. Este automóvil recorrió 15 metros y por cada 5 metros tardó 1 minuto, o sea que para recorrer todo tardó 3 minutos. Gráfico de posición con respecto del espacio en función del tiempo. Esta es la cantidad de, en este caso, perdón, no sé si estaba hablando de metros, eran kilómetros, corrijo por las dudas, le voy a poner un cartelito acá abajo cuando edite el video. Entonces estamos recorriendo 5 kilómetros por cada minuto. Claro, es demasiado lento para recorrer 5 metros en 1 minuto. Entonces tenemos 5 kilómetros, 10 y 15 kilómetros. Bien, acá tenemos la gráfica de espacio en función del tiempo. Es una línea recta ascendente, minutos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos cómo va el automóvil, cómo parte, y acá se empieza a graficar la recta. Entonces, al minuto, 5 kilómetros, a los 2 minutos, 10 kilómetros, a los 3, 15, y así sucesivamente. La conclusión, que un movimiento rectilíneo uniforme recorre espacios iguales, en tiempos iguales, y que la velocidad es constante. Ahora vamos a ir al gráfico de velocidad. Este gráfico de velocidad nos está mostrando, ven que acá tenemos la velocidad. ¿Qué velocidad tiene el automóvil? Y si recorre 5 kilómetros en 1 minuto, ¿está bien? La velocidad del automóvil es 5 kilómetros por minuto. Entonces, fíjense en que tenemos siempre el mismo valor de velocidad, por eso es una línea recta. A medida que pasa el tiempo, la velocidad se mantiene constante. Por eso va recorriendo espacios iguales en tiempos iguales. Bien, entonces vimos el gráfico de la velocidad en función del tiempo y de la posición en función del tiempo. Después sacamos conclusiones. Acá tenemos un resumen. En un movimiento rectilíneo uniforme, la trayectoria es una línea recta, siempre es una línea recta. Hay alguno que me está dibujando ahí, y la velocidad es constante. ¿De acuerdo? Bien, pasamos al número 2. Bien, acá tenemos cómo es la velocidad, ¿sí? La velocidad vimos que era un vector, no sé si se acuerdan del año pasado, si vieron algo de fuerzas, que el vector, como necesito representar a la velocidad con una dirección y un sentido, se utilizan vectores. ¿Está bien?
La velocidad es un vector y se le representa mediante una flecha. ¿Está? Esperen que vuelvo acá, así lo ven. Ven que acá tenemos automóviles que tienen la misma trayectoria, tienen la misma dirección porque se mueven sobre esta recta. ¿Sí? Voy a volverlo a poner de vuelta. Se están moviendo sobre la misma dirección, pero tienen distinto vector velocidad, por eso se mueven con distinta rapidez, pero tienen una dirección, por eso necesito representarla con un vector, con esta flecha. ¿Sí? Velocidad 1, 2 y 3. ¿Está? Bien. Acá hablamos un poco de lo que es la rapidez. ¿Sí? La rapidez es qué tan rápido se mueve un objeto. Se puede mover para cualquier lado. ¿Está bien? Pero cuando hablamos de velocidad, la velocidad tiene una dirección. Tiene un lugar por donde, tiene una dirección, es por dónde y hacia dónde. ¿Eh? Eso sería la diferencia entre lo que es rapidez. Rapidez es qué tan rápido se mueve un objeto. Y velocidad es qué tan rápido se mueve un objeto y hacia dónde se mueve. Por eso le tengo que representar un vector, una dirección y un sentido. ¿Está? Acá tengo una referencia de la rapidez, ¿sí? De los distintos tipos. Puse algunos ejemplos, ¿sí? De cada uno de distintos tipos. Por ejemplo, un corredor, 10 metros por segundo. El tiburón en el agua, 15 metros por segundo. Un automóvil, 20 metros por segundo. Después en otra clase vamos a aprender cómo pasar de metro por segundo a kilómetro por hora, ¿sí? O cómo cambiar la velocidad. ¿Tá? Se lo voy a explicar eso también en un video que voy a subir en la semana. Yo voy a estar subiendo un video de esto, voy a estar subiendo otro material que va a tener que ver con cómo calcular un movimiento, cómo calcular una velocidad. ¿Está bien? Ahora les voy a preparar algo para que vayan más o menos sabiendo. Paro acá y pregunto, ¿hasta acá todo bien? ¿Todo bien? ¿Se entiende? Bien, perfecto, buenísimo. Bueno, acá voy a dejar de grabar un poquito, voy a ahora ya que compartimos pantalla de vuelta. Bien, en un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante, tiene estas unidades de medida, el espacio va aumentando, el recorrido va aumentando la cantidad de espacio recorrido en función del tiempo. Estas son las unidades que vamos a usar, son todas, del kilómetro al milímetro, y estas son las unidades de tiempo que más vamos a utilizar, la hora, el minuto y el segundo. Entonces, si el espacio es proporcional al tiempo, ¿sí? O sea, a medida que el tiempo aumenta, el espacio recorrido es mayor. Si yo quiero determinar el cálculo de velocidad, la velocidad va a ser igual al espacio dividido el tiempo. ¿Está? Por ejemplo, si tengo un móvil que recorre un espacio de 20 kilómetros, ¿sí? Y para recorrer esos 20 kilómetros demoró un tiempo de 10 segundos, la velocidad, que es el espacio dividido el tiempo, va a ser igual al valor de espacio, los 20 kilómetros, dividido el valor de tiempo, que son 10 segundos. 10 dividido 20, perdón, 20 dividido 10 me da 2, es el resultado. ¿Y cuál es la unidad? Y tenemos, el espacio son kilómetros, y el tiempo son segundos. Entonces, esa es la velocidad. Si el movimiento es uniforme, esa es la velocidad que tiene el móvil. ¿Está? Me detengo ahí un ratito, a ver si tienen alguna consulta. Grabar. Volvemos a la pantalla. Bien. Vamos a suponer que quiero calcular el espacio. ¿Sí? Tengo que calcular el espacio. Perdón que se me pone en mayúscula porque se me autocorrige, pero es en minúscula el espacio y el tiempo también. Ahí se está agregando un nuevo participante. A ver quién es.
Ahí está Garay, admitimos a Garay. Bien. Entonces, el tiempo también en minúscula, lo voy a corregir. Bien, la velocidad es en mayúscula así como está. Entonces, fíjense en acá, espacio sobre tiempo, ¿tá? Es la velocidad. Si yo quiero calcular el espacio, ¿está bien? Lo puedo despejar de esta ecuación, de esta fórmula. El tiempo que está dividiendo lo paso multiplicando para el otro lado y me queda que el espacio es la velocidad por el tiempo. ¿Está? Vuelvo a repetir por las dudas. Este espacio, que quiero calcular el espacio, porque lo tengo que determinar. Ahora voy a dar un ejemplo de cómo cuándo utilizo. En este caso, si tengo que calcular el espacio. Supónganse, vamos a arrancar por el ejemplo. Tengo un móvil viaja a una velocidad de 20 metros por segundo. Determinar, vamos a determinar qué espacio recorrerá en 10 segundos. ¿Está bien? Entonces, avísenme si no se ve bien, yo voy a achicar un poquito porque está ahí. Ahí achiqué para que se vea todo mejor. Entonces, fíjense en acá, voy a correr un poquito, ahí. Un móvil viaja a una velocidad de 20 metros por segundo, tengo como dato la velocidad, voy a poner acá datos, ahí. Tengo que la velocidad de este automóvil vale 20 metros por segundo. Y me dice el ejercicio, determinar qué espacio recorrerá en 10 segundos. ¿Cuál es el espacio? Bien, entonces, el espacio es lo que yo tengo que calcular. Le pongo el signo de interrogación. Se vuelve a poner ahí. Y el tiempo que me da el ejercicio o el problema son 10 segundos. Entonces, tengo la velocidad, tengo el tiempo y tengo que calcular el espacio. Acá deducimos que el espacio, vamos a aumentar un poquito la fuente acá, el espacio es la velocidad por el tiempo. Entonces, la velocidad vale 20 metros por segundo. Acuérdense siempre que calculan, de aparte de poner los números, también agregar la unidad de medida. ¿Sí? Metro por segundo, metro, segundo, todo tiene que estar dentro del ejercicio. Esto lo multiplico por el tiempo, que son 10 segundos. ¿Está bien? Entonces hago la cuenta. 20 por 10 me da 200. ¿Y cuál es la unidad? ¿Sí? La unidad es la siguiente. Fíjense, metro sobre segundo. Esto, como está multiplicando, el metro está dividiendo acá al segundo. Entonces, lo que hace es se simplifican las unidades. Tienen que vamos a insertar. Entonces, este se simplifica con este. Esperen que lo voy a copiar este mismo y lo voy a pegar acá. Este viene para acá. El segundo se simplifica con el segundo, ¿está bien? Porque este está dividiendo, y me queda como unidad de medida el metro. ¿Está? Y ahí calculé el espacio que recorre un móvil en un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, primero, la velocidad es el espacio sobre el tiempo. Y la segunda, el espacio es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Qué me quedaría? La última de todas, que es el tiempo. ¿Cómo determino el tiempo que puede llegar a producirse un movimiento? Bueno, eso es lo que le voy a dejar para que lo hagan ustedes. ¿Ah? ¿Cómo calculo el tiempo? De la misma manera que yo despejé el espacio desde acá para poder calcularlo, me queda saber cómo calcular el tiempo, que va a ser uno de los ejercicios. Les voy a mandar 5 ejercicios para que hagan la semana que viene.
esta clase la voy a editar un poquito y la subo, ¿tá? Y cualquier consulta me la hacen por el Classroom, ¿sí? Dejo de compartir.